Quédate con nosotros hasta el final, te aseguro que ganarás más de Cristo en este breve estudio. El Espíritu de Jesús es un tema central en las Escrituras y en la vida cristiana. Sin embargo, a menudo hablamos de él como si fuera un concepto abstracto, sin entender plenamente lo que significa para nuestra vida diaria. ¿Quién es el Espíritu de Jesús? ¿Cómo opera en nosotros? ¿Y cómo su presencia transforma nuestra relación con Dios y con los demás? En esta reflexión, basada en los escritos del hermano Waxman Nee, exploraremos la profundidad de esta verdad espiritual y cómo puede impactar cada aspecto de nuestra existencia. En el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 7, se menciona por primera vez al Espíritu de Jesús, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo no es solo el poder de Dios, sino que también está íntimamente ligado a la persona de Jesús. Waxman Nee explicó que el Espíritu Santo lleva consigo toda la experiencia de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección y su exaltación. No es un espíritu separado, sino que es el mismo Espíritu de Jesús, ahora impartido a nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 9, Pablo escribe: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Aquí, Pablo deja claro que tener el Espíritu de Cristo es lo que define nuestra relación con Dios. No se trata de nuestras obras o esfuerzos, sino de la presencia viva del Espíritu en nosotros. Este Espíritu no solo nos da vida, sino que también nos conforma a la imagen de Cristo. Waxman Nee enfatizó que el Espíritu de Jesús no solo está presente en nosotros, sino que también es nuestra vida misma. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Esta vida de Cristo en nosotros es posible gracias al Espíritu de Jesús, quien hace real su vida y su obra en nuestro interior. El Espíritu de Jesús no solo nos da vida, sino que también actúa como nuestro guía en todas las cosas. Waxman Nee explicó que el Espíritu Santo no es simplemente un poder, sino una persona que habita en nosotros, nos dirige y nos enseña. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Este pasaje muestra cómo el Espíritu de Jesús nos guía en la verdad, revelándonos no solo quién es Cristo, sino también lo que significa vivir en Él. Una de las maneras en que el Espíritu de Jesús opera en nosotros es ayudándonos a vencer nuestra carne y caminar en el Espíritu. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 16, Pablo dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Waxman Nee señaló que este andar en el Espíritu no es un esfuerzo humano, sino una dependencia diaria de la vida de Cristo en nosotros. Es permitir que el Espíritu tome el control de nuestras decisiones, pensamientos y emociones, transformándonos de adentro hacia afuera. El Espíritu de Jesús también nos fortalece en nuestras debilidades. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu de Jesús intercede por nosotros, trayendo nuestras necesidades delante del Padre y asegurándose de que recibamos la gracia y la fortaleza necesarias para perseverar. Además, el Espíritu de Jesús nos da poder para ser testigos de su Evangelio. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús prometió: «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Waxman Nee explicó que este poder no es para glorificarnos a nosotros mismos, sino para proclamar a Cristo y manifestar su vida a través de nosotros. El Espíritu de Jesús nos capacita para vivir una vida que da testimonio de su amor, gracia y verdad. El Espíritu de Jesús también nos lleva a una comunión más profunda con Dios. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 18, Pablo dice:
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esta entrada no es un privilegio ocasional, sino una realidad continua que nos permite disfrutar de la presencia de Dios en todo momento. Waxman enfatizó que esta comunión es el propósito último del Espíritu de Jesús en nosotros, llevarnos a una relación íntima y viva con nuestro Padre Celestial. La obra del Espíritu de Jesús en nosotros no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para vivir en comunión con los demás. Waxman explicó que la presencia del Espíritu en nosotros no es únicamente para beneficio personal, sino para edificar el cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13, Pablo escribe, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este versículo nos muestra que el Espíritu de Jesús nos une como un solo cuerpo, derribando barreras y permitiéndonos vivir en unidad. La unidad que produce el Espíritu no es superficial, sino fruto de una vida transformada. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 3 y 4, Pablo exhorta, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esta unidad solo puede ser mantenida cuando permitimos que el Espíritu de Jesús obre en nosotros, moldeando nuestras actitudes y ayudándonos a vivir en amor y humildad unos con otros. El Espíritu de Jesús también nos equipa para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Waxman señaló que no es suficiente tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, necesitamos el poder del Espíritu para llevarlo a cabo. Este poder no es una fuerza externa, sino la misma vida de Cristo que habita en nosotros, capacitando nuestras acciones y trayendo gloria a Dios a través de ellas. Finalmente, el Espíritu de Jesús nos lleva a vivir con una perspectiva eterna. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11, Pablo declara, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta promesa nos asegura que, así como el Espíritu de Jesús dio vida a Cristo en la resurrección, también dará vida a nuestro cuerpo mortal, completando la obra de redención en nosotros. En conclusión, el Espíritu de Jesús no es simplemente una influencia o un poder divino que opera externamente, sino la manifestación misma de la vida resucitada de Cristo impartida a nosotros, vivificando cada aspecto de nuestra existencia. Él es quien nos guía en la verdad, nos fortalece en nuestras debilidades, nos une como un solo cuerpo en Cristo y nos transforma a la imagen de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. El Espíritu de Jesús es la garantía de nuestra herencia eterna y el motor de nuestra vida diaria en santidad y comunión con Dios. Este Espíritu no actúa de manera forzada ni invasiva, sino que espera nuestra entrega y disposición. Él desea guiar cada decisión, moldear cada pensamiento y santificar cada acción, pero depende de nosotros abrirle cada puerta de nuestro corazón. Reflexiona por un momento, ¿hay áreas en tu vida que aún no has rendido al Espíritu de Jesús? Tal vez sea un hábito, un temor, una falta de fe o un rencor que guardas en tu interior. El Espíritu de Jesús está listo para trabajar en esas áreas, pero necesitas invitarlo a hacerlo. Pídele al Espíritu que revele lo que aún no has sometido a su señorío. Ora con humildad, reconociendo que sin Él no puedes experimentar la plenitud de la vida cristiana. Como dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este es el momento para entregar tus cargas, tus preocupaciones y tus planes al Espíritu, para que su vida sea plenamente manifestada en ti. Recuerda que el Espíritu de Jesús no solo nos transforma a nivel individual, sino que también nos llama a vivir en comunión con los demás. ¿Hay relaciones que necesitan ser restauradas en tu vida? ¿Personas a las que debes perdonar o con quienes necesitas buscar reconciliación? Permite que el Espíritu te guíe en esas acciones de amor, porque vivir en el Espíritu no es solo una experiencia privada, sino un testimonio público del carácter de Cristo. El Espíritu de Jesús también nos equipa para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ora por claridad y dirección,
pidiendo al Espíritu que te muestre las buenas obras que Dios ha preparado para ti. Tal vez te ha llamado a ministrar en tu iglesia, a compartir el Evangelio con alguien cercano o a servir en una necesidad específica. No subestimes el poder del Espíritu para capacitarte, incluso en las cosas que parecen estar fuera de tu alcance. Finalmente, te invito a orar estas palabras. Señor Jesús, gracias por impartirme tu Espíritu, quien es vida, verdad y poder. Hoy me rindo a ti completamente. Espíritu de Jesús, toma control de cada área de mi ser, mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones y mis acciones. Guíame en tu verdad y santifícame para que mi vida sea un reflejo de Cristo. Ayúdame a caminar en comunión contigo y con los demás, y a cumplir el propósito que tienes para mí. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, no te la guardes solo para ti. Considera compartirla con alguien más, porque el mensaje del Espíritu de Jesús no solo está destinado a transformar tu vida, sino también a tocar la vida de quienes te rodean. Quizás haya un hermano o una hermana en Cristo que en este momento esté atravesando un tiempo de debilidad, dudas o confusión espiritual. Tal vez necesite recordar que no está solo, que el Espíritu de Jesús habita en él o ella para guiarle, fortalecerle y renovar su esperanza. Tú puedes ser el canal que Dios use para transmitir esta verdad y llevar ánimo a su corazón. Imagínate el impacto que podrías tener al compartir este mensaje con un creyente que ha perdido el gozo de su salvación, con alguien que lucha por entender el propósito de Dios en su vida, o con una persona que se siente incapaz de avanzar espiritualmente. A través de un simple acto de compartir, podrías ayudarles a redescubrir el poder del Espíritu de Jesús en ellos y a experimentar nuevamente la paz y la seguridad que solo Él puede dar. Además, cuando compartimos estas verdades, creamos un espacio para crecer juntos en la fe. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 12, escribió, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando compartes lo que has recibido, no solo edificas a otros, sino que también te edificas a ti mismo al ver cómo Dios obra a través de ti para bendecir a los demás. Este acto de compartir no solo fortalece la comunión entre hermanos, sino que también da gloria a Dios, quien nos ha dado su Espíritu para que lo manifestemos en unidad. Por lo tanto, no dudes en enviar este mensaje a alguien que necesite escuchar estas palabras. O tal vez incluso en organizar un tiempo de oración y reflexión con otros creyentes para profundizar juntos en lo que significa vivir en el Espíritu de Jesús. Juntos, podemos avanzar en el conocimiento de Dios, en la comunión del Espíritu y en la manifestación de su vida en nosotros y a través de nosotros. Recuerda que el propósito del Espíritu no es solo trabajar individualmente, sino edificarnos como un cuerpo, como una familia en Cristo que refleja su amor y poder al mundo.